Que Dios le bendiga a todos ustedes muy grandemente. Quiero hoy compartirles este pasaje que se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Hoy quiero hablarte de la fe versus emoción. Son dos conceptos diferentes, pero que en este mundo en el cual habitamos y vivimos es muy difícil distinguir, porque las sensaciones son muy parecidas. Una persona que tiene fe y una persona que está bajo la emoción, aparentemente puede parecer que están bajo el mismo efecto de la fe. Pero la Biblia mismo nos dice que muchos caminos parecen rectos, pero su fin es de muerte. Y la emoción es algo contrario a la fe, es algo que ahoga la fe. Hay que tener cuidado con estos conceptos. Yo voy a simplemente dar algunos tips para que usted analice que está viviendo bajo la fe o bajo la emoción. Una persona que vive bajo la fe es un conquistador de las promesas de Dios. Es una persona que no se rinde fácilmente, no se doblega. Es una persona que está preparada para superar o soportar ciertas cosas que no la podemos hacer bajo los efectos de la emoción. Lo primero que te voy a decir, la primera gran diferencia entre la fe y la emoción, es que la fe es algo que perdura, es algo intenso, que perdura, que no se apaga fácilmente, que es constante. La emoción es algo que es a corto plazo, es algo que dura poco. Esta es la primera y gran diferencia. Una persona se emociona cuando recibe algo nuevo que adquiere, una nueva adquisición, sea un auto, sea una casa. Se emociona, pero la emoción dura hasta que puso la llave en el vehículo y lo encendió, o entró en esa casa y se asombró de verla y de saber que es suya. Pero ya la segunda vez no fue la misma emoción, ni la tercera menos. La primera vez que manejaste el auto fue emoción, la segunda un poco menos, la tercera menos. Cuando pasó el año, ya te acostumbraste a vivir con ello, ya no te emociona tanto. Porque la emoción es algo que genera impacto al principio, pero luego se pierde, se desvanece. Esto es lo que le pasa a muchos que se emocionan cuando llegan a una iglesia. Se emocionan porque ven un milagro. Se emocionan porque reciben una prosperidad, pero esto se va desvaneciendo. Y en los días de hoy
Ya no se cuenta con su presencia en las congregaciones, porque el efecto de la emoción se les fue. Y esto es lo que hace la emoción. Aumenta los sentimientos, genera un impacto en los sentimientos. Pero cuando se pierde, cuando pasa el tiempo, se va desvaneciendo. La diferencia es que la fe siempre perdura, porque una fe es algo que nosotros la entendemos y que sabemos cómo recibirla. La fe se recibe por la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír su palabra. Lo que va a generar impacto en nosotros, lo que va a darnos permanencia, es oír constantemente la palabra de Dios. Si usted se toma todos los días estos minutos para escuchar o recibir este devocional diario, usted va a notar un gran cambio en su vida, porque está recibiendo fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no viene por otra forma. La fe se recibe por la palabra de Dios. La emoción entra por los ojos. La emoción entra por los ojos. Uno se recibe por el oído, que es la fe, y la emoción por la vista, por lo que se ve. Por eso es que Tomás necesitaba ver para creer. No le bastaba con escuchar la palabra de que Jesús había resucitado. Él necesitaba ver. Él quería ver. Él necesitaba presenciar ese momento. Pero Jesús le dijo: bienaventurado el que no vio y creyó. Y de esto se trata la fe, de creer en su palabra, en lo que ya fue escrito. Muchas veces vemos esta gran diferencia en los momentos difíciles. Muchos creyentes en estos tiempos han sido probados y muchos se han alarmado, se han desesperado, han entrado en un ataque de pánico, han entrado en depresión y están constantemente preocupados. Dicen: no sé qué va a pasar. Mire cuántas muertes hay en el país, mire cuánto está el dólar, mire cuánta inflación, mire la economía, mire cómo están subiendo los precios. Y están mirando con sus ojos lo que está pasando, pero no están recibiendo por la palabra de Dios. Porque los que tienen fe ya están sabiendo que para este mundo no vienen cosas buenas, sino que vienen cosas cada vez más terribles, vienen cosas peores para este mundo. Para el mundo no viene nada bueno. Esto lo debemos entender y esto es fe. Por eso dice: el justo por la fe vivirá. Sabemos por la palabra, porque la oímos, porque escuchamos en ella, escudriñamos la palabra de Dios, y esto nos da fe y nos prepara para lo que ha de venir. Una persona que tiene fe está preparado para lo que ha de venir. Sabe que van a venir cosas terribles, sabe que vendrá enfermedad, sabe que vendrá hambre, sabe que vendrá guerra, sabe que vendrán terremotos, sabe que vendrá el apocalipsis, se cumplirá en la tierra. Entonces ya nos estamos preparados, nada nos sorprende. La fe te prepara, es algo que perdura. En cambio, la emoción es algo que se alimenta por lo que uno ve. Y si lo que estás viendo no es de tu agrado, tu fe se ahoga. Si lo que estás viendo no es de tu agrado, entonces en ese momento viene la frustración, en ese momento viene el desánimo, en ese momento viene la depresión. Por eso es que tenemos que empezar a escuchar la palabra para tener fe. Muchas veces uno va a una iglesia y no sale con fe, sale lleno de emoción, tal vez por lo que te profetizó el profeta, tal vez por lo que te reveló el Señor, tal vez por los milagros que recibiste, porque fuiste curado, fuiste sanado, recibiste milagro de Dios en la iglesia, o tal vez estaba el pastor, el predicador, que a usted le gusta cómo predica, le gusta cómo habla, y esto te emocionó al verlo predicar.
pero estás muy lejos de tener fe. El día que no veas o no recibas el milagro, saldrás triste de la iglesia. El día que no esté el predicador que a ti te gusta, saldrás triste de la iglesia. El día que tal vez Dios no te profetice nada, saldrás triste de la iglesia, porque estás viviendo bajo los efectos de la emoción, y los efectos de la emoción y los sentimientos apagan la fe. Por eso Jesús, caminando, entrando a la ciudad de Naín, en la puerta, vio que había un velorio y estaban todos llorando porque había muerto el hijo de una viuda. Y el Señor se acerca a la viuda y le dice: no llores. Imagínense, una madre llorando a su hijo que está muerto. Pero Jesús le dice, lo primero, Jesús podía haberlo resucitado y después hablar con la mujer. Pero el Señor primeramente necesitaba que aquella mujer no se deje llevar por lo que estaba viendo, no se deje llevar por la emoción, porque su fe estaba ahogada, estaba llorando, estaba bañada de lágrimas. Y Jesús necesitaba cambiar esto. Por eso Jesús no llegaba y necesitaba que esta mujer entienda que la emoción iba a ahogar su fe, y el Señor le dice: no llores. Dios siempre hablaba en esta parte, el Señor siempre hablaba en esta parte, tratando de que los sentimientos de las personas no ahoguen su fe. La Biblia habla de un hombre llamado Jairo que estaba yendo con Jesús a la casa porque la hija se estaba muriendo, y cuando estaba por llegar vinieron unos de adentro de la casa de Jairo y le dijo: ya no moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto, le dijo. Y el Señor le dice: tranquilo, cree solamente, no dudes, cree solamente, y tu hija será salva. Muchas veces las emociones están apagando tu fe, porque te estás dejando llevar por lo que ves, estás caminando por vista. Todo el tiempo quieres ver milagros, todo el tiempo quieres ver señales, y un día que no la ves te desanimas, y un día que no la ves te deprimes, te frustras. Pero este año tiene que ser un año de cosecha. Que lo que siembres en fe también lo coseches. Y si quieres cosechar en abundancia, necesitas dejar de ver cuánto aumentó el dólar, cuánto aumentaron los precios, cuántas muertes hay por día. Deja de contar todas estas cosas, porque para la tierra no viene nada bueno este año. Para las naciones no viene nada bueno. Los pronósticos ya están dados, no son buenos. Pero para los hijos de Dios, Dios se irá levantando siervos. Dios se irá levantando hombres de fe, hombres guerreros, mujeres guerreras. Dios tiene preparado avivamientos, bendiciones espirituales, bendiciones que nunca te entregó, Él te va a entregar. Él te va a usar de una manera que nunca te usó. Dios tiene preparado lo mejor para su pueblo. Yo creo porque camino por la fe. ¿Cuántos quieres comenzar a caminar por la fe y dejar la emoción de lado? Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, te agradezco por la palabra que tú nos entregas cada día, por la palabra que tú nos entregas, Señor, para bendición de nuestras vidas. Gracias por acordarte de nosotros, por ayudarnos, para que no desmayemos. Queremos tener esta fe genuina, esta fe que nos hace permanecer en adoración, con alabanzas, aunque venga la lucha, aunque venga la prueba, aunque venga lo que venga. La fe siempre permanece.
y no dejaremos de alabarte, no dejaremos de adorarte. Señor, asimismo Pablo y Silas, después de haber sido azotados en aquella cárcel, te adoraban y vino el terremoto. Creemos que ese terremoto espiritual vendrá y sacudirá los simientes de nuestro ser. Nos llenarás de tu presencia, nos fortalecerás. Tú eres nuestro sustento, nuestra fuerza. No permitas que caminemos fuera de tu voluntad. No permitas que los sentimientos y las emociones ahoguen nuestra fe. Ayúdanos a que nuestra fe siempre esté cimentada sobre la roca. Gracias, Jesús. Amén y amén.